continuamos con la entrevista. Ya Uve nos comentó, nos brindó, nos compartió pues una parte de su vida, lo cual pues ya dijimos pues porque es importante y justo pues eso da pie a seguir con la segunda parte de nuestra entrevista. Entonces pues vamos a seguir. Pues la primera pregunta que quisiéramos como aterrizar es si existe un porcentaje de personas indígenas que viven con alguna discapacidad. Es una muy buena pregunta y en México hay una gran deuda del Estado mexicano y presidente del INEGI, que es el encargado de hacer los censos nacionales de población. A nivel de discapacidad, pues somos en promedio, se habla de 7.2 millones de personas con discapacidad. La OMS dice que somos el 15%, digamos alrededor de 15 millones de personas con discapacidad. El problema aquí es que no hay un dato preciso sobre cuántos son población indígena o viven en la tierra indígena o son de pueblos originarios de México. Esa es una gran deuda del Estado mexicano y en razón de ello, mientras no se cuenten con esos datos censales, no vamos a poder contar con políticas públicas pues, diseñadas precisamente para nosotros como población indígena con discapacidad. Ahí hay una gran deuda. En el 2014 el Comité de la Organización de las Naciones Unidas, el Comité de Discapacidad, hizo mucho énfasis en sus recomendaciones en que el Estado mexicano tiene que generar acciones políticas, medidas que incidan en el desarrollo de los indígenas con discapacidad, niñas, mujeres, hombres, personas de la tercera edad, etc. Porque los indígenas con discapacidad somos una población objeto de múltiple discriminación, ¿no? El ser, por ejemplo, indígena, el tener discapacidad, el ser mujer, el ser quizás hasta de la población, o sea, ser indígena, tener discapacidad y ser amor de la comunidad LGBTI, complica todavía más las cosas, ¿no? Entonces es una población que, reitero, somos objeto de múltiple discriminación, como contar la historia. A veces tenemos que emigrar y es cuando nos enfrentamos a muchas situaciones, como lo que comentaba hace un rato, la pérdida de la lengua, la identidad propia, el no vivir en tu comunidad. Entonces es muy importante que el Estado mexicano sí ponga el dedo en ese tema de indígenas con discapacidad. Hay gente que dice, no, pero es que al hablar de discapacidad, no. Yo soy de los que piensa que sí, o sea, sí efectivamente somos personas con discapacidad, pero las comunidades indígenas de todo el país tienen diferentes necesidades porque son culturas distintas. No es lo mismo los mijes que los zapotecos, o los chinantecos, o la comunidad náhuatl, o la misma comunidad náhuatl, pero en diferentes lados, en Guerrero, en Ciudad de México, en Puebla. O sea, son diferentes sus necesidades. Entonces, ahí hay un trabajo muy fuerte que hacer, pero que el Estado mexicano y los que hacen políticas públicas para personas con discapacidad, no, es que una política que hacemos para las personas va a funcionar para todas las comunidades, incluidos los indígenas con discapacidad, pero no comprenden que los indígenas con discapacidad estamos en los 68 grupos etnolingüísticos del país. O sea, es una cuestión impresionante. Y aparte, súmale, cuando quieren hacer, por ejemplo, concientización, dicen, bueno, hacemos, por ejemplo, para la comunidad mije, hacemos una campaña de concientización, hacemos una cápsula, lo que sea. Piensan que es simplemente hacemos una cápsula para toda la comunidad mije. No, pero se olvidan que la comunidad mije, cada municipio tiene su propia forma de habla, su propia variante, las variantes lingüísticas, que es algo muy importante que se debiera tomar en cuenta. Sumado a todo lo que ya comenté. Ubicación geográfica, situación económica, a veces hay comunidades que no hay acceso, que no hay forma de llegar, no hay carreteras, no hay nada, y la gente dice, no, pero es que toda la política que hacemos aquí va a funcionar también allá en la Sierra Mije, en la Sierra Zapoteca, en las comunidades chapanecas, en las comunidades de Guerrero, en la Sierra Tarahumara, ¿no? Yo no sé quién ahorita esté trabajando con las comunidades de personas con discapacidad en la Sierra Tarahumara, seguramente yo no he visto a nadie que esté metido ahí trabajando el tema, ¿no? O sea, hay un gran pendiente ahí. Bueno, es muy interesante importante que mencionas justamente, pues no hay un censo, ¿no? Y yo creo que no solo en personas indígenas con alguna discapacidad, sino en cualquier discapacidad, ¿no? Todavía sigue esa deuda y justo el año pasado se hablaba de eso, ¿no? Del censo, de que no querían pues agregar, ¿no? Esta parte, y justamente hubo varios movimientos de personas con discapacidad para que INEGI
pues sí contemplara, ¿no? Esta parte. Sí, así es, exactamente. Ha habido movimientos porque el INEGI cada vez ahora quita ciertos reactivos que nos van a permitir saber en qué condiciones estamos las personas con discapacidad en todo el territorio nacional. O sea, estas encuestas tienen que ser claras y yo sí haría énfasis. Se va a entrar a comunidades, las preguntas todavía tienen que ser más claras, porque ahí en las comunidades, por ejemplo, tú llegas y le dices a una persona, ¿tienes un familiar con discapacidad visual? La gente a veces ni siquiera usa ese término de discapacidad, ¿no? Visual. A veces la gente usa el término está malito, está enfermo, o sea, usan otros términos, incluso en la propia lengua, ¿no? La propia lengua, propia de la comunidad, tiene una propia definición, ¿no? De discapacidad. No puedo decir que no la hay, sí la hay, en nosotros sí hay definición de discapacidad para cada comunidad, que claro, todo está basado en este enfoque de enfermedad. Y no, ojo, aquí sí quiero dejar muy claro, no es un tema de que digamos, en las comunidades indígenas la discapacidad está mal porque los indígenas son perversos. No. El tema es que las comunidades, obviamente, por el mismo sistema del Estado mexicano, que no lleva una adecuada educación y que ha habido ausencia del gobierno mexicano, por eso hay estas situaciones que se presentan, ¿no? Efectivamente, las comunidades están dispuestas, y hay comunidades, no puedo decir que todas son discriminadas, no, hay comunidades que han hecho, ¿no? Y las comunidades cuando uno llega, si llegas franco y sincero a trabajar con ellos, se abren y están dispuestos a aprender y a enmarcarse en ahora sí que les respete sus costumbres, su lengua y todo. Bueno, ellos están dispuestos a aprender y empezar a tomar en cuenta el tema de la discapacidad. Eso es algo muy importante que tener en cuenta. Pero sí, aquí el llamado al Estado mexicano, al INEGI, que tiene que tener los reactivos adecuados para lograr saber en qué condiciones estamos las personas con discapacidad. Porque quizás ustedes nos están viendo, escuchando, y digan, bueno, ¿para qué? Y de ello depende el presupuesto que va a destinar el Congreso de la Unión, el Estado mexicano, para los programas, políticas y acciones para personas con discapacidad. No es lo mismo que digamos, hay 1 millón de personas con discapacidad, aquí que digamos, sí hay 7.5, hay 15 millones de personas con discapacidad. El presupuesto va a ser mayor y obviamente pues va a haber mayor incidencia en nosotros como población con discapacidad. Ok, ¿podrías enmarcar así, ya lo has mencionado a lo largo de lo que llevamos de la entrevista, pero yo quisiera que sí esto quedara muy remarcado, justamente pues para ver la vulnerabilidad que tiene pues este grupo, ¿no? ¿Cuáles son las principales dificultades que tiene una persona que es indígena y que tiene discapacidad? Su principal barrera, yo lo veo, es la desinformación por parte de los padres, que no solo se da en las comunidades indígenas, pues se dan en todos los lugares, pero en las comunidades indígenas hay menos información. Eso es más que obvio, porque obviamente los medios de comunicación no llegan de igual forma. Entonces, cuando nace un niño con discapacidad, los padres no saben qué hacer. Y aparte, no hay la infraestructura, no hay las condiciones para atenderlo a lo mejor en el sector salud, ¿no? En la parte médica. Entonces tienen que migrar. Creo que es la principal barrera que nos enfrenta la persona con discapacidad en el primer momento, ¿no? La desinformación de nuestros padres, falta de información, y en un segundo momento el acceso a los servicios médicos. No están dadas las condiciones en las comunidades para que una persona con discapacidad reciba atención médica. O la misma madre, ¿no? Cuando se sabe, si se detectara que va a tener un bebé con discapacidad, bueno, pues recibir la atención adecuada, ¿no? Ya después vienen los temas de accesibilidad. Bueno, si hablamos de una persona con discapacidad física, pues obviamente si hubiera el acompañamiento de las personas con discapacidad, de las familias, pues podría salir de sus casas, no hacer adecuaciones, que es algo que hace, por ejemplo, la rehabilitación basada en la comunidad, que es enseñar a la propia comunidad a valerse por sí misma, a usar los materiales y recursos de la comunidad, ¿no? Que si eso la gente lo sabe, pues yo no necesito usar cemento, alguna rampa de tierra, ¿no? Que lleve al sanitario, ¿no? Yo recuerdo una pregunta que me hacía Silvia Juan, que era miembro del Comité de Discapacidad en el año 2014 de Guatemala. Ella me preguntaba, bueno, Juventino, a ver, ¿qué sucede con los servicios básicos? Servicios básicos, me quedaba pensando, ¿no? Y le decía, claro, cuando me dijo,
sanitarios accesibles en comunidades indígenas. Pues claro que no hay sanitarios accesibles en las comunidades indígenas, ¿no? Vas a una letrina, vas atrás del árbol, no entras del monte, y obviamente alguien con discapacidad física pues está difícil. Amor, un ciego, pues, dices, bueno, ahí le busca y va al baño, ¿no? Pero alguien con discapacidad física pues está muy difícil, ¿no? Entonces ahí falta acompañamiento, los famosos cuidados que hoy en día se pelean, ¿no? Los cuidadores, pues obviamente en las comunidades pues es necesario, pero también las propias familias debieran de aprender cómo cuidar a sus hijos, ¿no? Ya pasamos a la parte educativa. Bueno, pues ahí obviamente los maestros lo dicen, no estamos preparados para recibir a personas con discapacidad en el aula. Nadie nos ha enseñado, pues las personas con discapacidad en las comunidades no reciben la adecuada educación. Ahí, por supuesto, debe intervenir el Estado mexicano, debemos intervenir las propias personas con discapacidad que pueden salir y poder dar una solución, una salida a este tema, ¿no? Para que nuestros hermanos indígenas con discapacidad reciban educación igual que el resto de la población. También ya habías mencionado anteriormente sobre la inclusión, y que el problema de la inclusión es que no se da las adecuaciones necesarias pero entonces, ¿cuáles serían las acciones de políticas públicas que sí deberían ser inclusivas? No nada más meter el niño en la escuela o poner las rampas, ¿cuáles realmente deberían ser esas acciones inclusivas? Para empezar, el Estado mexicano debe garantizar la formación de maestros especialistas en el tema de discapacidad, en todas las discapacidades. Si no hay especialistas, ¿cómo queremos atender el tema de discapacidad en el aula? Eso es algo importante, algo fundamental, en todas las discapacidades. O sea, hoy en día debería existir carreras en discapacidad visual, discapacidad intelectual, psicosocial, física, para que esos especialistas, ahora sí, asesoren a los maestros en todo el territorio nacional. Y debiera de haber en materia educativa, las normales también deberían llevar, no una materia en un solo semestre, deberían llevar materias de inclusión educativa, donde se les hablara de todas las discapacidades. Está bien la filosofía, yo voy de acuerdo, la filosofía de la inclusión, de que todos somos iguales, de que todos cabemos en el mismo espacio, de que todos podemos convivir, está padre, pero tenemos que ir más allá, tenemos que ir a la realidad. ¿Qué es lo que se enfrenta el chico con discapacidad, el padre de familia, cuando llega el niño o niña joven con discapacidad al aula? Pues son un montón de barreras físicas y educativas, por supuesto. Esas las tenemos que resolver, y eso lo vamos a resolver a partir de que hay especialistas que asesoren, y también en las normales que los maestros que van a estar frente a aula reciban capacitación. Ahora, con la reforma que hubo, que se está echando para abajo, la reforma educativa, bueno, se debe de contemplar entonces que antes de que un maestro sea contratado, bueno, no sé si la política debe ser que reciba una capacitación previa, porque muchos de ellos no son normalistas, no son pedagogos, vienen de otras disciplinas, y entonces, bueno, darles una capacitación para que puedan entrar a dar clases y la clase sea verdaderamente incluyente. Y aparte, contar con personal de acompañamiento, que hoy es las UDIs, antes USAER, debiera haber personal capacitado en estas áreas para atender a las personas con discapacidad y no estar llenando formatos, que yo sé que es algo que precisamente merma la educación de las personas con discapacidad. O sea, piden informes a los de UDI y solamente se van llenando informes, y al final las compañeros maestros UDI no hacen la función que debiera de ser, de estar en el aula acompañando, capacitando, sensibilizando, concientizando a los estudiantes del aula, a los compañeros sin discapacidad, los maestros, para que realmente el chico con discapacidad reciba una educación de calidad y tenga las competencias adecuadas para cuando sea adulto pueda trabajar igual que cualquier ciudadano. Ok, justo ya hablando de esto de las políticas y uniendo todo lo que nos has contado de tu experiencia personal, las principales barreras a las que se enfrentan todas las personas indígenas con una discapacidad, pues creo que da el pie a hablar justamente de punto 6, que yo supongo que tú nos vas a contar, o sea, más a profundidad todo esto, porque surge, cuáles son las actividades que hace y cuál es su objetivo. Yo quisiera que tú se lo compartieras a nuestro público, porque justo en algunos lugares donde yo te he escuchado, y además pues aquí mismo se da, pues se nota que justamente también es una deuda pendiente, ¿no? O sea, las comunidades indígenas pues se toca muy poco, y más si se habla también de discapacidad. Entonces, ¿quisieras comentarnos sobre punto 6? Claro que sí. Bueno, punto 6 nace en el año 2006, esta rima. Nace como una necesidad de promover y contribuir a la inclusión educativa. Un grupo de jóvenes ciegos y audiovisuales que estábamos terminando nuestras licenciaturas, coincidimos, llegamos a un punto de coincidencia donde dijimos, hay falta de materiales en formatos accesibles de lectura para personas ciegas y débiles visuales. Dijimos, bueno,
Si nos esperamos a que otros lo hagan, pues nos vamos a quedar sentados esperando. Entonces dijimos, mejor lo hacemos nosotros. Nosotros tenemos que atender el problema. Nosotros conocemos el problema. En los salones de clase no tuvimos lecturas accesibles, tuvimos lecturas en digitales, ya sea formato PDF, Word, accesible para poder leer, igual que el resto de nuestros compañeros estudiantes. Entonces tuvimos ahí que ver cómo lo resolvíamos, como comentaba, ¿no? Grabando, alguien nos leía eso, ¿no? Entonces, bueno, hay que hacer algo. Y entonces dijimos, hay que hacer un programa. Entonces yo traía un proyecto precisamente desde que estoy en la UPN. Yo había decidido que era necesario un área que hiciera sus materias en cualquier universidad. Cuando nace Punto 6, con los compañeros nos sentamos y yo les presento la propuesta de hacer un programa llamado Letras Habladas. Aquí está la propuesta, chéquenlo. Lo enriquecimos todos, todo el grupo lo colaboramos, pusimos nuestra cosecha y entonces es como nace Letras Habladas, digamos, como se le da forma, le digo yo forma al bebé porque era un bebé. Lo presentamos al rector de la UACM y se dio lugar. Él abrió las puertas y dijo, adelante, los apoyamos con recursos para que se pueda hacer el programa de Letras Habladas en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Es su primer proyecto de Punto 6, lo gesta. Hoy en día Letras Habladas es de la UACM ya, con recursos, con infraestructura, digamos, una labor que hacemos ahí muy importante. Pero un buen día, ya Punto 6 ya hecho, ya nacido, ya conformado, ya como asociación civil, nuestro objetivo era claro, ¿no? Nuestro objetivo era contribuir a la inclusión educativa, laboral, cultural y social de las personas con discapacidad visual, intelectual, bueno, no, sí, auditiva y física en ese entonces, ¿no? Ahora ya agregamos en nuestro estatuto ya el tema de la discapacidad intelectual. Esto es, cuando nace Punto 6 nació como eso, como una iniciativa de este grupo de jóvenes, pero cuando ya estaba Letras Habladas en marcha en el año 2008, a finales de 2008, igual nos sentamos y dijimos, bueno, ¿qué sigue después de Punto 6? Ya hizo algo, pero ahora ¿qué sigue? Debido a que, como comenté, yo vengo de una comunidad indígena, yo me di cuenta que había que hacer algo. Y era otra vez lo mismo, ¿no? Si nosotros no lo hacemos, nadie lo va a hacer. Y entonces agarramos y dijimos, vamos a hacer un proyecto en Tláhuac. Y entonces empezamos a desarrollar el proyecto Centro de Formación Integral Ayuda. Igual me pongo a escribirlo, a pensar esto, ¿no? Un poco mi historia de vida, cómo había sido, qué había visto yo, todo eso. Y nace el Centro de Formación Integral Ayuda como proyecto en el papel. Lo presentamos en el año 2009 a Tláhuac, las autoridades les empezamos a contar, fue un peregrina, no fue tarea fácil, en 2010 y es hasta el 2011 que una autoridad municipal nos abre las puertas y empezamos a gestionar este proyecto ya en forma, el Centro de Formación Integral Ayuda. Y es entonces cuando Punto 6 empieza a hacer un trabajo más de incidencia. El proyecto Centro de Formación Integral Ayuda también pasó ya a ser parte de la comunidad, es un proyecto comunitario. Punto 6 solo lo gestó, lo empujó, digamos, le apoyamos con recursos para poder hacer los proyectos, para poder seguir incidiendo, trabajando, pero el proyecto ya es comunitario. Punto 6 se ha convertido en un semillero de proyectos para que las personas con discapacidad se puedan desarrollar. Eso es Punto 6, una institución que se ha ido consolidando paso a paso a partir de las propias experiencias de nosotros como personas con discapacidad, ¿no? Que nosotros empezamos a hacer incidencia a partir de nosotros mismos, ¿no? De nuestras propias necesidades. Desde el Punto 6 creemos que si las personas con discapacidad no asumimos asumimos una responsabilidad y solo estamos viendo que hay derechos, sino también debemos de asumir que tenemos obligaciones, no va a avanzar el tema de discapacidad en México. Nosotros somos responsables, conocemos nuestras necesidades y somos quienes podemos hacer las políticas, quienes podemos hacer incidencia, quienes que tenemos que estar actuando también en los talleres. A mí me toca desde dirigir Punto 6 hasta ir a dar talleres, estar con los compañeros. O sea, normal, ¿no? Yo no como representante de Punto 6 no quiere decir que yo tenga que estar en otro lado, no. Yo estoy con la gente, con mis compañeros, trabajando, escuchándolos, resolviendo problemas, situaciones a los que nos enfrentamos como grupo, ¿no? Porque todo grupo pues tiene sus situaciones complejas que hay que resolver. Eso es Punto 6, es lo que hace Punto 6. Y bueno, Punto 6 también empieza a hacer los viajes incluyentes, ¿no? Viajes incluyentes donde participamos personas con y sin discapacidad y hemos visitado diferentes lugares, campamentos del DIF, pero también lugares, hemos ido a Chiapas, hemos ido a Oaxaca, hemos hecho un viaje en globo aerostático. Y la finalidad es dos. Uno, que haya este espacio de recreación que se contempla en el artículo 30 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, pero también está el tema de que cuando nosotros estamos presentes en esos espacios que la gente no se espera, a ver cómo haya un grupo de ciegos, 30, 40 ciegos en un lugar como fue Huáscar Ocampo, y a subirse un globo aerostático, la gente se empieza a entender. Entonces nos ven y entonces se dan cuenta que estamos ahí presentes. Entonces ahí Punto 6 hace un trabajo de incidencia, aparte de la recreación, genera conciencia social
implícita, no es propiamente que hagamos un taller y digamos, miren, es que las personas con discapacidad tenemos este derecho, no, sino que hacemos un trabajo ya incluyendo todo, o sea, se hace transversal ahí, la gente nos ve, bajamos una caseta y la gente se queda sorprendida, ¿no? Yo, por ejemplo, platicando con los que ven, con los que tienen discapacidad, digo, ¿qué? La gente como también se queda viendo, ¿no? La gente se queda sorprendida de dónde salió tanto ciego, ¿no? Y juntos, ¿no? Y en bola, ¿no? Están invadiéndonos los... Entonces, eso es bonito, es parte de la experiencia y punto 6 hace eso. Uno, promover la inclusión educativa, dar talleres de concientización, la parte recreativa, que es a través de sus viajes, y el tercer eje, que es el tema de indígenas con discapacidad, ¿no? Que estamos trabajando fuertemente, que se ha convertido en una bandera que estamos impulsando. Ojo, nosotros no representamos a las comunidades indígenas, eso es algo muy importante que aclarar, ni yo represento. Las comunidades indígenas no han nombrado ningún representante hoy en día, o sea, podemos hablar del tema, podemos impulsar el tema, podemos trabajar en esas comunidades hombro a hombro con nuestros hermanos indígenas con discapacidad, pero hoy en día no hay alguien que diga yo soy el representante de los pueblos indígenas con discapacidad. No, eso no existe. Nosotros no, ni punto 6 ni Juventino se adjudican ese título, no, para nada, y es algo que creo que nuestro auditorio tiene que saber, ¿no? Hoy en día las propias comunidades tendrán que en algún momento sentarse y decir, a ver, vamos a nombrar un representante, pero eso va a ser muy complicado, porque como somos 68 grupos etnolingüísticos, pues en todo el territorio eso está muy complicado, pero bueno, mientras nosotros hacemos trabajo, hacemos incidencia y empujamos el tema de indígenas con discapacidad. Eso es punto 6, somos una organización de y para personas con discapacidad. Y bueno, hablando pues ya de esto de las actividades que hacen, y también como nos mencionaste hace un rato, sobre que, bueno, este año pues es el día, ¿cómo? Es el Día Internacional y Año de las Lenguas Indígenas. Y justo creo que en marco a ese día hicieron una actividad. ¿Quieres platicarnos sobre eso? Sí, bueno, te cuento un poquito a manera de antecedente. Bueno, punto 6 ha estado trabajando en Tláhuic diferentes proyectos como parte del proyecto Centro de Formación Integral AYU, que empezamos en 2011 gracias en coinversión con el Instituto Nacional de Desarrollo Social, talleres de braille, talleres por ahí hicimos un taller de alfarería, el uso de las nuevas tecnologías. Y el año pasado, precisamente, bueno, aparte de todo esto, concientización, hemos hecho cápsulas radiofónicas en bilingües con la radio comunitaria de allá de Tlahuitoltepec, que ha sido muy solidaria en este tema también, le ha entrado este tema. Esta parte de la concientización con las autoridades comunitarias. Nosotros allá en Tláhuic nos regimos por sistema de usos y costumbres, entonces ahí el que manda es la asamblea comunitaria. Entonces ha sido todo un aprendizaje trabajar con la comunidad para nosotros. Nosotros hemos llevado información, pero nosotros también hemos aprendido mucho, aunque yo soy de allá, pues como ya hace un momento regresé a reaprender todo, ¿no? Desde mis lenguas a la cultura. Entonces, en el año 2017 participamos con un proyecto de fotografía que le llamamos Miradas Ayuk. Este proyecto fue un taller fotográfico, pero muy interesante porque, bueno, entre nuestra población nosotros tenemos diferentes discapacidades. Tenemos discapacidad intelectual, tenemos una compañera que tiene síndrome de Down, tenemos discapacidad física y discapacidad visual, por supuesto. Entonces somos un grupo variado, y en ese taller, todos esos talleres lo que hacemos es que participen también gente sin discapacidad, familiares, gente de la comunidad que le interese participar. Nosotros los recibimos, son bienvenidos, porque esa es la idea, para que se concienticen y también pues empiecen a insertarse en este tema de la discapacidad dentro de la propia comunidad. Entonces este taller que hicimos fue muy interesante porque empezamos a trabajar el tema de los derechos humanos de las personas con discapacidad, la autodeterminación, y aparte vimos la técnica del manejo de la cámara para tomar fotografías. La finalidad el fin no fue generar fotógrafos, el fin fue que este espacio fuera el pretexto para encontrarnos, reunirnos padres, hijos, sobrinos, abuelos, tíos, y poder convivir. Nosotros lo que hacíamos eran campamentos cada 15 días, cada 3 semanas, nos íbamos a Tláhuic a dar el taller a campo, así en lugar abierto, ahí nos caía la lluvia, a veces nos mojábamos de todo, ¿no? Pero era muy padre porque nos dimos cuenta que nuestras necesidades eran todas las mismas al final. Y lo que queríamos hacer con este taller de fotografía era precisamente que a través de esta técnica de la fotografía pudieran los compañeros con discapacidad de Tláhuic, los que participaron en el taller, capturar
retratar las imágenes de su vida cotidiana, lo que ellos realizan en la vida diaria, que la gente pudiera ver a través de la fotografía de lo que hacemos, desde cortar la leña, desde compañeros que van al campo y cortan el zacate de la mitad con el machete, compañeras que cuidan su ganado. Para nosotros era muy, muy importante que eso se viera, porque la gente, no solo allá, yo lo dejo muy claro, en todos lados la gente sigue creyendo que tenemos que estar recluidos en un lugar específico, ¿no? Y no estar presentes en todos los espacios, participando y haciendo incidencia. Entonces, cuando nosotros llegamos y presentamos, hacemos esta actividad fotográfica, la finalidad era hacer una exposición de las fotos que ellos tomaran, ¿no? Y pues seguimos todo el proceso, ellos toman las fotografías, se hace la selección fotográfica, se hace la curaduría, y entonces se monta la exposición en Tlahui, en la cabecera municipal, y en vísperas de la fiesta de la Virgen de Guadalupe, el 12 de diciembre, 3 días antes montamos la exposición porque pues, ahí va a haber mucha gente. Entonces la gente de la comunidad empezó a ver y se sorprendía, ¿no? La fotografía a mí me sorprendió porque yo mismo no entendía, no dimensionaba el alcance de una fotografía, ¿no? La fotografía para la gente que ve es impactante, para la gente sin discapacidad, porque ahí ven, es una ventana al mundo del fotógrafo o de la persona que ideó esa imagen, ¿no? O las personas que están retratadas ahí. Esta gente se queda sorprendida, ¿no? De lo que había ahí, y se dieron cuenta de que finalmente sí existimos, que estamos ahí, que hacemos cosas. Entonces, esa exposición fue la primera que realizamos, y ahora mismo estamos participando en el marco del primer Congreso de Investigación y Difusión de los Saberes, Prácticas y Saberes de los Pueblos, en el marco del Día y Año Internacional de los Pueblos Indígenas. Esta exposición fotográfica que estamos realizando de Miradas Ayuk con discapacidad, ellos hacen un congreso en la UACM, en la Universidad Autónoma de México, los próximos días 20, 21 y 22 de este mes de febrero, y entonces nos invitan, nos insertamos nosotros, porque precisamente pues tratamos este tema de indígenas con discapacidad, y está la exposición fotográfica que pues a la cual invitamos a la gente que vaya allá en la Universidad Autónoma de México, plantel San Lorenzo Tezonco, prolongación San Isidro número 151, Colonia San Lorenzo Tezonco, dirección Iztapalapa. Entonces esa es una exposición que estamos realizando ahora mismo y que queremos llevarlo a diferentes espacios para que la gente pueda conocer pues lo que vivimos, lo que hacemos las personas con discapacidad, las comunidades indígenas, pero desde un enfoque digno, desde algo que se mire bien, positivo. Es algo que logramos y que estamos haciendo, que esperemos aquí mismo en esta exposición se logre, ¿no? Que las personas que vayan a ver estos retratos puedan irse con un sabor de boca distinto, ¿no? Que digan, es que las personas con discapacidad, no importando la que tengan, sí pueden hacer cosas, tienen derechos y tienen obligaciones, porque es lo que estamos mostrando, no estamos mostrando, no, nada más reciben educación, sino también hacen actividades, ¿no? Y que las comunidades, reitero, pues ha faltado, ahí hay mucha atención en el tema de discapacidad en todos los ámbitos, ¿no? Conforme a lo establecido en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Hay una gran deuda, y bueno, pues esperemos que algún momento el Estado mexicano nos voltee a mirar, nos vea, y esta exposición precisamente también queremos eso, que llegue al Estado mexicano y el gobierno ve y diga, mira, sí están presentes y hay que tomarlos en cuenta. Pues esta información la estaremos compartiendo en nuestras redes sociales. Y pues, gracias, Valentina. Si quieres agregar algo último para ya cerrar la entrevista, algo que quieras comentarnos a nuestro público. No, pues primero que nada, bueno, esta exposición fotográfica va a estar hasta el 7 de marzo, de lunes a viernes. Va a estar ahí en un área que se llama es el salón que está en el edificio A, creo que es el B103. Entonces se le conoce como Los Portales. Entonces ahí va a estar la exposición fotográfica, pues está hasta el 7, está abierto, va a tener etiquetado braille, y aparte un folletito, un cuadernillo que va a describir cada imagen para los compañeros ciegos. Entonces, digamos, es accesible, y faltan muchas medidas de accesibilidad, pero ahí vamos, ese es un primer gran paso. Y bueno, yo simplemente lo que agregaría es, para nuestro auditorio y para el gobierno mexicano, sí haría un llamado muy importante que, bueno, nos tomen en cuenta como personas con discapacidad, y que, bueno, no debemos ser sujetos de asistencialismo, sino más bien sujetos de derechos y de obligaciones. Si nosotros podemos estudiar, si tenemos el acceso a la educación, el trabajo y a la cultura, también vamos a poder pagar impuestos, vamos
recursos. Y bueno, pues un llamado una vez más a que el CONADIS no tiene por ahí un titular, hay pendiente ahí del actual gobierno, también el Instituto de Discapacidad de la Ciudad de México no tiene un titular hasta hoy en día, esperemos que cuando se transmite este video ya exista, pero algo importante es que tiene que ser alguien sensible, que conozca el tema de discapacidad, lo que yo comentaba, tiene que entender la transversalidad, la interseccionalidad del tema de la discapacidad y que bueno, todas las dependencias federales, locales, municipales, tienen que tener en su agenda el tema de políticas públicas para personas con discapacidad, que no debe ser un tema exclusivo de un sector nada más, de una dependencia, sino de todas. Y bueno, quien sea él o la titular tiene que ser muy sensible a todos los temas, porque eso ha sido algo que ha fallado en las anteriores administraciones. Se ha descuidado ciertas áreas de la discapacidad que son medulares para que realmente nosotros tengamos una verdadera participación pública, social, cultural, política. Eso es lo que yo invitaría, y bueno, a las personas con discapacidad, pues que no caigamos en la zona de confort tampoco por recibir una beca y decir ya me están dando recursos, no, sino más bien luchemos porque realmente nuestros derechos se validen y sean reconocidos, y que nos demos cuenta que todas y todos podemos trabajar. Claro, hay algunas discapacidades que efectivamente necesitan mayor atención y mayores cuidados, sí, por supuesto, eso también es real, como la discapacidad múltiple, pero por supuesto que si el gobierno, el Estado garantiza la participación, el desarrollo de esas personas, estaremos del otro lado. Muchas gracias a ustedes por la invitación, una felicitación por este tipo de actividades, y bueno, pues agradezco al público también que nos haya escuchado. Okay. Pues muchas gracias por haber estado aquí con nosotros, Juve. La verdad es que fue muy placentero escucharte y sobre todo muy importante los temas que abordaste. Yo creo que nuestro público también le parecerá así, y esperemos que ustedes pues nos den sus comentarios, y bueno, recuerden que este proyecto pues también es de ustedes, entonces pues mándenos sus comentarios, y bueno, les recordamos que nos sigan en las redes sociales, nos encuentran como La Visión del Silencio, y bueno, muchas gracias Sandra por estar aquí con nosotros, y Juve, y pues bueno, nos vemos en